En este caso no, pero muchas veces sí lo que me dice es si hay evidencia experimental o no, inclusive acá mismo, ¿sí? En esta misma búsqueda. Bueno, listo, no les quiero hacer perder mucho tiempo con esto. Lo que les quiero mostrar con esta cuestión es que es un trabajito armar el metabolismo bien completo. Algunas cuestiones a tener en cuenta, qué información vamos a incorporar, metabolitos y cofactores, la fórmula química de cada metabolito. Ahora vamos a ver un ejemplo de Excel de cómo se arma y justamente esta información que está bueno que esté. Bueno, obviamente cuál es la reacción estequiométrica, cuál es la dirección que tiene esa reacción, en dónde está ubicada. Y una cosa importante es que cuando armamos el metabolito solo incluimos las reacciones bioquímicas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas que catalizan reacciones de metilación, de modificación de ARN o que están en la parte de traducción de señales o de regulación, esas no van porque no me están uniendo un metabolito con otro, ¿sí? Solamente ponemos las de las reacciones bioquímicas. Y también hay varios casos especiales que hay que ser considerados, por ejemplo, puede ser que algunas actividades enzimáticas no tengan un número, un patrón de la enzima identificado, otras tienen un amplio espectro de especificidades, por ejemplo el alcohol deshidrogenasa cataliza la oxidación de varios alcoholes. Eso determina que yo no puedo decir exactamente cuál es el metabolito que me está de alguna manera convirtiendo, puede tener varias especificidades y eso lo tenemos que tener en cuenta en el modelo. Muchas veces hay enzimas que están en pathway, en caminos compartidos. Puede haber isoenzimas, o sea, enzimas que catalizan la misma reacción pero están codificadas por diferentes genes y eso de alguna manera lo tengo que poner en mi modelo. Muchas veces, si yo quiero, por ejemplo, tratar de evaluar qué pasa con un knockout, ¿no? Si un camino metabólico es vital, yo tengo que tener en cuenta esta situación de las isoenzimas y noquear ambas isoenzimas, porque si no, puedo noquear una, pero la otra me sigue estando y no evalúo si realmente ese camino es vital o no. Bueno, y después están los complejos enzimáticos, en donde yo necesito un conjunto de enzimas para poder catalizar una determinada reacción. Lo vamos a ir viendo a medida que, con algunos ejemplos, pero nada, es mostrarle la complejidad que tiene justamente esto de hacer los caminos metabólicos. Y otra cuestión importante son todas estas reacciones que también se van a incluir cuando a la hora de construir un modelo, que tienen que ver con reacciones espontáneas que en realidad por ahí no tienen una enzima involucrada, pero que existen, por ejemplo, este caso de carbamato que me pasa a dióxido de carbono y amoníaco. Todas las que son actividades de transporte, ¿sí? Del transporte del interior de la célula al exterior celular o viceversa. Esas las tenemos que incluir. Muchos caminos, muchos modelos metabólicos son complejos e incluso tienen en cuenta el transporte intracelular y se hace inclusive compartimentalizado el metabolismo, ¿no? Lo que pasa dentro de la mitocondria, lo que pasa en el citosol, lo que pasa dentro de una vacuola. Bien, nosotros no vamos a ver modelos tan complejos, pero algunos sí lo tienen en cuenta. Después todo lo que son las reacciones de intercambio, que está similar a estas reacciones de transporte, en el sentido de que, bueno, justamente tienen en cuenta todos los metabolitos que entran y salen de la célula. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la reacción de síntesis de biomasa, que es esta. En general, esta reacción de síntesis de biomasa la podemos ir obteniendo de bibliografía, donde ya han tenido en cuenta la síntesis y adaptarla a nuestro microorganismo, dependiendo de las demandas que tenga. Vamos a tener en cuenta, obviamente, todo lo que son los sustratos y si el oxígeno está presente, una reacción que tenga en cuenta el transporte del oxígeno. ¿Qué más? Bueno, y nada, y tener en cuenta básicamente todos los que son los sustratos que yo voy a tener en cuenta para armar el modelo. Esto es un poco la descripción de cómo se obtiene justamente la reacción de síntesis de biomasa.
que tiene en cuenta la composición de microorganismos en estudio y generalmente recurrimos a la literatura para poder obtenerla. Y si no contamos con esa información, lo que hacemos es medir en células creciendo en fase experimental, en fase, perdón, logarítmica, la composición, ¿sí? Obviamente vamos a tener que tener en cuenta en el modelo, y vuelvo a repetir, todos los datos disponibles, si hay ausotropías, por ejemplo. Una bacteria que no puede sintetizar alanina va a tener que tener alanina en su medio de cultivo. Y bueno, toda la información esa la tenemos que contemplar a la hora de construir el modelo. Bien, una vez que tenemos ese modelo, esta la vamos a saltear, pero tenemos que tener en cuenta que obviamente, esta parte quizás todavía no la van a entender, ahora va a venir, pero obviamente todas nuestras reacciones sí lo que podemos decir es que van a tener que tener un balance de carbono, un balance de energía adecuado, todas las semireacciones, y es saber cuáles de las reacciones esas que estamos poniendo son irreversibles y cuáles son reversibles, ¿sí? Esos son datos que también tenemos que manejar. Bien, como les decía, vamos a tener que verificar en el modelo que no haya gaps, esto es medio lo que ya hablamos, después lo leen bien, y una vez que tenemos armado nuestro modelo, lo que vamos a hacer es ver si, en primer lugar, es capaz de reproducir nuestro modelo el crecimiento de nuestro microorganismo en diferentes medios de cultivo. Si es capaz de reproducir lo que obtenemos en forma experimental. Una vez que el modelo es capaz de predecir los datos experimentales, ¿sí? Voy a decir que mi modelo es acorde y voy a poder utilizarlo para predecir el crecimiento de mi microorganismo en otros medios o con diferentes fenotipos. Puedo mutar una enzima, puedo bajar la velocidad de una enzima y ver cómo se comporta y cómo va a repercutir en la velocidad de producción de un determinado producto, ¿sí? Pero solo cuando lo tengo más o menos validado a ese modelo. Y siempre lo que voy a hacer es, una vez que lo tengo, que predije algunos datos, si es posible corroborarlo con datos experimentales, me permite inclusive ir corrigiéndolo aún más. Digamos, lo que le quiero dar la idea es que los modelos estos que nosotros construimos y que usamos la simulación de computadora para predecir cuestiones experimentales, se van corrigiendo continuamente en un ciclo donde recojo información experimental, me fijo si el modelo lo puede predecir, si no lo puede predecir lo corrijo y vuelvo, cada vez voy a tener un modelo más ajustado que me va a poder permitir predecir mayores cosas. El obtener un modelo metabólico como este, ¿sí? Bien completo, me lleva quizás 1 año o 2 años. Son a veces temas de tesis. Y sobre todo construirlo de cero. Después nosotros los que trabajamos por ahí por modelado, directamente vamos a una base de datos que se llama Big Database, entonces ya están modelos cargados y nosotros directamente podemos trabajar con esos modelos cargados y de última hacerles algunas modificaciones si consideramos según esta situación. Por suerte existe esa base de datos grande, pero armar un modelo y que funcione lleva mucho tiempo. Y muchas veces ese modelo que terminamos de generar tiene estas características. Por ejemplo, tiene el número de reacciones o el número de flujos, más de 2000 reacciones, ¿sí? Y el número de metabolitos con el que vamos a contar, o ecuaciones, por ejemplo, 1000, ¿sí? Entonces estamos en un sistema donde, para que sea determinado de los términos de FM, necesitábamos tener, por ejemplo, si teníamos que determinar 2000 flujos por las 2000 reacciones, por lo menos 2000 metabolitos para tener una matriz cuadrada, ¿se acuerdan? Bueno, en general, cuando en los modelos reconstruidos a escala genómica, esto no se da y tenemos muchos menos metabolitos que reacciones, ¿sí? Con lo cual tenemos un sistema indeterminado. Y cuando tenemos un sistema indeterminado, lo que hacemos es trabajar con esta metodología que se llama Flux Balance Analysis, ¿sí? Que es la que vamos a aprender a utilizar.